Perfecto. Bienvenidos. Gracias por participar en nuestro webinar. Hoy día vamos a hablar acerca de herramientas organizacionales para la gestión de la seguridad y los riesgos, que es interesante no solamente para empresas que están en el mundo industrial, que tienen que gestionar seguridad industrial, sino que todo tipo de compañías, como vamos a ver. Mi nombre es Rodrigo del Campo, yo soy director ejecutivo de Alto Impacto. Alto Impacto es una empresa consultora que tiene operaciones desde el año 98 y actualmente tenemos oficinas tanto en Chile, en Santiago, como en Lima. Y fundamentalmente nosotros trabajamos con compañías medianas y grandes, tanto compañías locales como multinacionales, para convertir la efectividad individual y la efectividad organizacional en su mayor ventaja competitiva. Realmente nuestro foco está ahí, cómo convertir la efectividad tanto de los individuos como de las organizaciones en una ventaja competitiva, en algo que nos permita ganarle a la competencia. Para eso nosotros trabajamos con varias compañías que representamos, que son compañías de clase mundial, muy conocidas a nivel mundial, y vamos a revisar hoy día específicamente el trabajo de dos compañías. Una es Denison Consulting, que es una compañía especializada en cultura organizacional. Y la siguiente es Hogan Assessment Systems, que es una compañía especializada en medición de personalidad y predicción del desempeño, predicción del comportamiento y el desempeño de las personas. Trabajamos también con una compañía que se llama Qualtrics, que es una empresa especializada en experiencia del empleado, en generar experiencias que permitan estimular el alto desempeño. Y también con Thinking Dimensions, que es una empresa especializada en modelos de toma de decisiones y resolución de problemas. Como decía, hoy día vamos a hablar principalmente de herramientas organizacionales para la gestión de la seguridad de los riesgos y vamos a enfocarnos en el trabajo principalmente de Denison Consulting y de Hogan Assessment Systems. Un poco de información acerca de mí. Yo soy ingeniero comercial, estudié en la Universidad de Concepción. También tengo un par de diplomados, uno en Biología del Conocer y de la Comunicación Humana en la Universidad de Chile y otro en Liderazgo de la Transformación Organizacional. Y he estado 20 años en el mundo de la consultoría de recursos humanos, tanto en reclutamiento como en selección y en desarrollo organizacional. Y durante este tiempo he hecho mucho trabajo y mucha especialización en metodologías de diagnóstico, tanto a nivel individual como de grupos y de equipos y también de organizaciones. Y múltiples certificaciones en ese ámbito. Algunos detalles con respecto al webinar. Deberíamos tener una presentación de unos 35 o 40 minutos. La presentación que tenemos hoy día tiene mucha información, voy a pasar rápido. Pero ustedes van a tener la posibilidad de revisar esta presentación posteriormente si les interesa, o también hacer cualquier pregunta que tengan. El webinar va a quedar grabado y vamos a compartir la grabación con todos los participantes. Entonces deberíamos tener unos 35 o 40 minutos de presentación y luego preguntas para responder cualquier pregunta que tengan. Como les decía, la grabación va a estar disponible. Pueden enviar las preguntas a través del sistema. Voy a ir respondiendo en la medida que vayan apareciendo. Y algunas recomendaciones. Desconectarse de su trabajo, o sea, realmente poder concentrarse durante una hora en lo que vamos a revisar. Como decía antes, vamos a revisar bastante información, vamos a pasar rápido, entonces no me gustaría que se pierdan cualquier parte que pueda ser interesante para ustedes. Ojalá apagar los celulares, están en modo en silencio los micrófonos, pero igual cualquier distracción que puedan tener puede afectar su concentración. Y la idea aquí nuestra es compartir y poder aprender también de las reacciones, de las preguntas que ustedes tienen, y compartir la información que hemos podido recopilar en nuestra experiencia trabajando con distintos tipos de compañías. Los objetivos de este webinar realmente son compartir nuestra experiencia, como decía, ayudando a nuestros clientes a mejorar la efectividad organizacional de los equipos y de los individuos y mejorar su capacidad para gestionar efectivamente los riesgos y crear ambientes de trabajo seguros que
que son ambientes también más efectivos y más eficientes. Y la idea también, como decía, es responder a las preguntas que tengan. Ahora, si entramos de lleno en el tema, una de las características que tiene el mundo moderno es que en general estamos enfrentando más complejidad. Las compañías están enfrentando más riesgos. Antiguamente, si uno decía, bueno, ¿cuáles son los distintos stakeholders, cuáles son los grupos de interés que una organización debería mirar o a los cuales debería ponerle atención? Normalmente si uno miraba los clientes, los accionistas y los empleados y quizás los competidores, estaba bastante cubierto, ya podía entender bastante lo que podía suceder. Hoy en día estamos en un mundo donde hay muchos otros grupos de interés, hay grupos de opinión, hay reguladores, hay en el mundo de la seguridad, por ejemplo, informática, hay hackers, hay gente que está tratando de generar disrupción y toda esa situación genera potenciales riesgos para la compañía, riesgos de uso de información privilegiada, de la seguridad de los datos, de tendencia de los consumidores, de cambio en los precios, de cambio climático, ¿no es cierto? Hemos tenido un par de ejemplos recientemente de fenómenos climáticos, por lo menos está evidente. Algunos opinan que el cambio climático quizás no, pero está claro que ha habido fenómenos climáticos y todos esos elementos pueden afectar o pueden generar riesgos para una organización. Y si miramos específicamente el mundo de la seguridad y la salud ocupacional y miramos algunas estadísticas, podemos ver que estadísticas como que en Estados Unidos cada día 13 personas van a su trabajo y nunca vuelven a sus casas. Cada día hay 13 accidentes fatales, ya sea en el trayecto o en el trabajo, que obviamente es un número mucho mejor de lo que era en 1970, que eran 38 personas, pero todavía es un número bastante alto. Y también hay 4 millones de accidentes laborales en Estados Unidos cada año. Si miramos las estadísticas en Chile, estas estadísticas del año 2016, 176.716 accidentes en todo el año, reportados, obviamente, porque esto es solamente lo que son reportados, y 412 de esos accidentes fueron fatales. O sea, más de una persona por día perdió la vida en un accidente laboral. Alrededor del mundo, cada 15 segundos un trabajador fallece o de un accidente o de una enfermedad relacionada con el trabajo, y otras 160 tienen un accidente laboral. O sea, realmente los números son muy significativos, el impacto en las personas, y obviamente también hay otros impactos económicos en la compañía o en las compañías en las organizaciones, pero realmente el impacto es muy significativo y hay que ponerle atención. Ha habido mucho trabajo en países como Chile, obviamente la existencia de las mutuales ha tenido un impacto muy positivo, pero también la experiencia muestra que seguir mejorando es cada día más difícil. Hay una especie de curva de rendimientos decrecientes y el esfuerzo que se requiere para bajar los índices de seguridad o los índices de accidentabilidad es cada día mayor, pero obviamente vale la pena por el valor de la vida. Como decía más temprano, nosotros nos enfocamos en generar organizaciones efectivas y nosotros definimos la efectividad organizacional o las organizaciones efectivas como aquellas que son capaces de satisfacer consistentemente las demandas o exigencias o necesidades de todos sus grupos de interés, de todos sus stakeholders. Eso incluye, como decía, tanto clientes como inversionistas, como colaboradores, como comunidades. Y la clave aquí es que tenemos que ser capaces de responder a ellas mejor que nuestros competidores. No tenemos que ser perfectos, pero sí tenemos que responder mejor que nuestros competidores y tenemos que estar constantemente mejorando. ¿Cómo generamos efectividad organizacional? Como decíamos antes, la clave aquí es transformar la efectividad organizacional en una ventaja competitiva. Y aunque hay siempre muchas variables, nuestra experiencia y la investigación, tanto nuestra como de nuestros socios internacionales, muestra que
hay tres grandes elementos o tres elementos fundamentales en la creación de efectividad organizacional, en la creación de organizaciones efectivas. El primer elemento es el talento con el que contamos. El talento es la materia prima, las personas que componen una organización, y no solamente las personas, sino las capacidades de las personas que componen la organización. Y obviamente el talento es fundamental. Si las capacidades no están a nivel de los individuos, es muy poco probable que se genere una organización efectiva. O sea que ese es un primer elemento en la materia prima y es un requisito fundamental para construir una organización efectiva. Ahora, todos tenemos la experiencia de conocer organizaciones que pueden tener mucho talento, pero no necesariamente tienen tanta efectividad o toda la efectividad que podrían tener, porque hay elementos que no tienen que ver solamente con el talento, sino que tienen que ver con el ambiente que se crea en ese equipo o en esa organización, que hace que sea más o menos efectivo. Y ese ambiente o ese fenómeno en general es lo que se llama la cultura del equipo o de la organización. Y todos tenemos experiencias donde una misma organización con el mismo talento, pero que en condiciones distintas, con una cultura distinta, genera resultados significativamente distintos, ¿no? Entonces, el segundo elemento es cuál es la cultura que nosotros hemos creado, qué tan efectiva es la cultura o cuánto la cultura que creamos en la organización nos permite ser efectivos como organización. Y el elemento que junta estos dos, tanto la cultura como el talento, es el liderazgo. Es el tercer elemento, ¿no es cierto? Y es lo que une y es lo que determina qué es lo que va a hacer que nosotros podamos atraer al talento que necesitamos para construir una organización efectiva, que podamos desarrollar ese talento, que podamos retener ese talento y que podamos construir una cultura, un ambiente que lleve a las personas a hacer su mejor esfuerzo, a generar su mayor contribución. Entonces, estos tres elementos, el talento, la cultura y el liderazgo, son fundamentales y son las piedras angulares sobre las cuales se construye una efectividad organizacional y se construye una ventaja competitiva. Y nuestra perspectiva siempre en Alto Impacto es, en cada uno de estos ámbitos, utilizar el método científico para definir cuáles son los objetivos, qué es lo que queremos lograr, cuáles son los indicadores que queremos impactar. Luego realizar un diagnóstico lo más certero posible de cómo están las distintas variables que pueden impactar esos indicadores, para luego diseñar e implementar intervenciones que nos permitan ir impactando los indicadores y nos permitan ir realizando una medición y un seguimiento constante que retroalimente todo el sistema y que nos permita ir mejorando. Como decía antes, la clave no es ser perfecto, la clave es estar constantemente mejorando. Si analizamos cada uno de estos elementos y miramos la cultura organizacional, por ejemplo, podemos ver que hay muchas experiencias, muchas investigaciones, desde el accidente de Chernobyl al accidente del Challenger, y de hecho hay investigación de la NASA, tanto del accidente del Challenger como del transbordador anterior, al accidente de Deepwater Horizon, que es el accidente que tuvo la plataforma de petróleo en el Golfo de México de British Petroleum. Todas las investigaciones de distintos incidentes y accidentes apuntan a que la cultura es consistentemente una causa raíz fundamental y clave en la generación de accidentes o en que sucedan accidentes o que podamos prevenir los accidentes. Entonces la cultura tiene un peso fundamental. Ahora, ¿qué es la cultura? Bueno, la cultura se puede definir de distintas formas, algunas más académicas y otras más prácticas, pero en el fondo, si queremos una definición práctica, esencialmente la cultura es cómo se hacen las cosas en una organización. Y eso incluye cómo concebimos y cómo respondemos a los riesgos y a las oportunidades que se nos presentan. Esto es fundamental porque no necesariamente un mismo fenómeno es igualmente riesgoso para todas las organizaciones o para todas las personas, ¿no? Un mismo fenómeno puede ser un gran riesgo para una organización y puede no ser tanto riesgo para otra. Y lo que marca la diferencia es cuál es la capacidad que tiene la organización para lidiar con ese fenómeno específico. O sea,
que haya un potencial hackeo de datos de una organización o que haya alguien que esté tratando de infiltrar una organización no es un riesgo en sí mismo, o no es igual riesgo para una organización que tiene la capacidad de lidiar con esa situación o con ese fenómeno que para una organización que no tiene esa capacidad. Entonces la clave es cómo nosotros creamos culturas que están alineadas con la estrategia de la organización y por lo tanto que desarrollan las capacidades que nos permiten tanto capturar las oportunidades como lidiar con los riesgos que pueden estar asociados. Hay un principio fundamental en el mundo financiero, que es que el riesgo normalmente está asociado con un retorno, o al revés. Si yo quiero tener un retorno, normalmente tengo que estar dispuesto a soportar o manejar un cierto riesgo, ¿ya? Entonces, si queremos tener retornos, tenemos que lidiar con los riesgos, y para poder lidiar con esos riesgos en forma efectiva, tenemos que tener ciertas capacidades. Y por lo tanto, la cultura moldea cómo una organización responde a los riesgos a través de la detección de esos riesgos, a través del diálogo constante que se genera en la organización o no se genera, a través de la planificación de formas de lidiar con esos riesgos y a través de la ejecución de procesos y de capacidades que nos permitan lidiar efectivamente con esos riesgos. Ahora, las culturas de las organizaciones tienen distintos elementos. Tienen algunos elementos que son lo que se llaman técnicamente artefactos, que son elementos observables de la cultura. Si yo llego a una organización y veo que toda la gente está vestida de manera muy formal, eso me puede decir algo con respecto a la cultura de la organización. Si yo veo que aparece el escudo de armas de la organización o que dice esta organización fue fundada hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Todo eso me puede decir algo con respecto a la cultura, ¿ya? Ahora, la interpretación de los artefactos puede variar y también nos dice cosas que son relativamente superficiales con respecto a la cultura. Por lo tanto, si nosotros queremos entender la cultura, tenemos que ir más profundo que solamente los artefactos observables. Tenemos que ir a cuáles son los valores, y no solamente los valores declarados por la organización, sino los valores vividos día a día, o sea, los valores experimentados por las personas que son parte de esa organización y que interactúan con esa organización. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son las normas que rigen cómo funciona una organización? ¿No? Y esos pueden ser explícitos, pueden estar declarados explícitamente o pueden ser implícitos, simplemente todo el mundo entiende que las cosas son así, ¿no? Cuando nosotros llegamos a un nivel de entendimiento de los valores y las normas de una cultura, nos permite entender con mucha mayor profundidad cómo realmente funcionan las cosas ahí, mucho más profundo que solamente en base a los artefactos. Pero la investigación y la experiencia sobre las culturas también muestra que hay otros elementos que son más profundos que los valores y que las normas, que son las creencias profundas que existen en una organización y que tienen que ver con qué es lo que realmente creemos más allá de lo consciente. O sea, cuáles son las creencias que realmente nosotros tenemos y que van más allá de lo que nos podemos dar cuenta quizás, que son aquellas creencias profundas que ni siquiera nosotros nos cuestionamos porque no creemos, ni siquiera creemos que sea una creencia, simplemente creemos que las cosas son así nomás, no tenemos una alternativa de alguna forma. Entonces, si queremos entender una organización, tenemos que ir idealmente en toda esta profundidad. Ahora, afortunadamente hay bastante investigación, mucha investigación con respecto a la cultura o a las culturas organizacionales y podemos entender qué es lo que compone las distintas culturas. Ahora, hemos visto algunos desafíos comunes en las organizaciones que tienen que ver con cómo organizan la cultura y cómo esa cultura se transforma en una ventaja competitiva y se transforma en efectividad organizacional. Un primer desafío es no ver la gestión de los riesgos como un factor estratégico, no ver la seguridad como un factor estratégico. Muchas veces en las organizaciones
la seguridad o la gestión de la seguridad es vista como algo que pasa allá afuera, que pasa allá en el campo, que pasa en la operación, que pasa en el cerro, ¿no es cierto? En el mundo de la minería se habla mucho del cerro. La, 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 la seguridad, la gestión de la seguridad es algo que sucede allá afuera. Pero las organizaciones realmente no están desconectadas, o sea, son sistemas que están totalmente interconectados y cada nivel de la organización, desde el nivel más alto, gerencial, ejecutivo, hasta el nivel más operacional, tiene un rol en la gestión de los riesgos y tiene un impacto en la seguridad. Entonces, el primer elemento que hemos encontrado es que la gestión estratégica de la organización, y ahí nuevamente nos referimos a cuáles son las capacidades que tiene que tener una organización para capturar las oportunidades y para manejar o mitigar los riesgos. La gestión estratégica y la de seguridad tienen que estar conectadas cercanamente y los líderes también tienen que estar constantemente y altamente involucrados en la gestión de estos dos elementos. Un segundo elemento es, que encontramos en las organizaciones es que a veces tratamos de resolver la seguridad a través de reglas y regulaciones. Cuando hay un problema de seguridad, tratamos de poner prohibiciones, de poner reglas, de poner... de tener el enfoque más legal de alguna forma, ya sea interno o externo. Y la experiencia muestra que el aumento de las regulaciones ha generado mejores resultados en seguridad, pero también hay un límite y ese límite tiene que ver con que no siempre o nunca realmente ocurre exactamente el mismo accidente o el mismo incidente, ¿ya? Siempre hay algún fenómeno nuevo y la organización, por lo tanto, no puede anticipar todas las distintas situaciones que pueden ocurrir. Podemos anticipar muchas, pero no podemos anticipar absolutamente todas. Y en un ambiente especialmente cambiante, especialmente volátil, la aplicación de las reglas tiene que ir junto con la flexibilidad para adaptarse a situaciones cambiantes. Por lo tanto, un segundo elemento que hemos encontrado fundamental para construir organizaciones efectivas en la gestión de los riesgos y la seguridad es que las organizaciones tienen que ir más allá de un ambiente de cumplimiento, más allá de decir, bueno, voy a castigar a las personas que no utilicen los elementos de protección personal, voy a castigar a las personas que anden a exceso de velocidad, voy a castigar a las personas que se comporten de una forma que no está de acuerdo a lo que está establecido, sino que tenemos que construir capacidades adaptativas, tenemos que generar resiliencia, tenemos que generar la capacidad de la organización, de los equipos y los individuos para adaptarse a las situaciones cambiantes. El tercer factor o el tercer dilema o problema que encontramos muchas veces en las organizaciones es que se tiende a confundir o se tiende a no diferenciar la seguridad de procesos de la seguridad individual. Y aquí realmente tienden a pagar justos por pecadores en cierta medida porque cuando hay problemas de gestión de riesgos o problemas de seguridad, las compañías tienden a sobresimplificar la respuesta, muchas veces poniendo el foco en los individuos. Hubo un accidente, tenemos que hacer algo con los individuos, tenemos que capacitar a las personas, tenemos que entrenarlas, ¿no es cierto? Tenemos que sancionar a alguien, mientras que se mantiene el sistema estático sin generar cambios en los procesos, en los procedimientos, en la forma como hacemos las cosas. Y obviamente en la medida que sigamos haciendo eso, no vamos a poder seguir profundizando en la gestión de la seguridad. Por lo tanto, las organizaciones necesitan adoptar soluciones que cambien la dinámica cultural, la dinámica sistémica, para generar un impacto sostenido tanto en la gestión de la seguridad como en la gestión de los riesgos. ¿Cómo hacer eso? Bueno, Denison Consulting es una compañía, como decía más temprano, especializada en cultura organizacional. Y Denison ha hecho una investigación muy profunda con respecto a la gestión de la seguridad y la gestión de los riesgos, además de su trabajo en la cultura organizacional. Y Denison ha diseñado un modelo de cultura organizacional que lo ha utilizado con más de 5.000 compañías en todo el mundo y que identifica cuáles son los factores de una cultura
que realmente marcan la diferencia en la generación de mejores resultados. Denison ha identificado 12 factores que están separados en 4 grandes cuadrantes y que están separados en base a 2 grandes ejes. El eje vertical que ustedes ven ahí es el eje que diferencia entre el foco externo o el punto de vista externo. El foco externo es todo lo que sucede de la puerta de la organización hacia afuera, todo lo que sucede con los clientes, los competidores, las amenazas, las oportunidades, todo lo que sucede hacia afuera, versus la parte inferior del gráfico, que es el foco hacia adentro de la organización, el punto de vista interno, donde el foco está en cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestros valores, cómo estamos organizados, qué tan empoderadas están las personas, cuánto sentimos que son un equipo, ¿ya? Entonces, esa distinción de cuánto vamos a mirar hacia el mercado versus cuánto vamos a mirar hacia adentro es algo que todas las organizaciones necesitan resolver. Las dos cosas son importantes. Qué tan importantes son para una organización va a marcar o va a caracterizar la cultura. El otro eje es el eje horizontal, que es todo lo que está hacia la derecha del gráfico, es el foco en la estabilidad, en aquellas cosas que no deberían cambiar constantemente. Los valores básicos de una organización no deberían cambiar constantemente, la visión de la organización no debería cambiar, la intención y dirección estratégica, las metas y objetivos no deberían cambiar con tanta frecuencia. De hecho, las compañías que generan muchos cambios en esos ámbitos se meten en problemas inevitablemente. Pero hay otros aspectos que son todo lo que están hacia la izquierda, que sí tienen que cambiar, sí deberían cambiar, y que reflejan cómo una organización genera cambios a lo largo del tiempo, cómo se enfoca en el cliente, cómo empodera a las personas, cómo genera mayores destrezas o mayores capacidades, cómo va aprendiendo a lo largo del tiempo. Todos estos factores tienen un peso en el tipo de cultura, y Denison ha hecho mucha investigación para identificar cuáles son las culturas que generan mejores resultados a lo largo del tiempo, y ha identificado que distintos aspectos de la cultura impactan distintos indicadores. Si yo quiero mayor crecimiento, yo debería tener puntajes hacia arriba, más fuertes. Si yo quiero un desempeño estable en el tiempo, debería tener puntajes o mayor rentabilidad, ¿no es cierto? Puntajes más fuertes hacia la derecha del gráfico. Si yo quiero mayor innovación y satisfacción de los clientes, debería tener puntajes más fuertes hacia la izquierda del gráfico. Si yo quiero mayor excelencia operacional, mayor calidad, mayor seguridad, mayor satisfacción de los colaboradores, debería tener puntajes más fuertes hacia abajo en el gráfico. Entonces, ahora, muchas organizaciones quieren tener todas estas cosas, quieren tener mayor crecimiento, mayor innovación, mayor excelencia operacional, etc. Y eso hace que, obviamente, todos los factores en este gráfico sean importantes. Y la investigación y la experiencia de Denison muestra que las culturas de alta efectividad tienen más llenos sus gráficos. Mientras más color en cierta medida hay en el gráfico, mayor efectividad hay en la organización. Entonces la pregunta es, ¿qué tan efectivos son sus empleados? ¿Qué tan efectivos es su organización? Y esto lo podemos medir muy claramente y podemos ver también el impacto, porque Denison ha hecho investigaciones que muestran que las culturas más fuertes, y esta es una investigación longitudinal, esto significa en varios años, muestra que las culturas más fuertes en adaptabilidad o en misión o en participación o en consistencia en cada uno de los cuadrantes, consistentemente generan mejores resultados en retorno sobre los activos, o que es un indicador fundamental en el mundo financiero, cuánto retorno yo genero sobre los activos que tiene una organización. Consistentemente, las organizaciones que están en el 25% superior en cultura organizacional, ya sea en adaptabilidad, en misión, en consistencia o en participación, tienen mejores resultados en retorno sobre los activos que aquellas compañías que están en el 25% inferior. Y tenemos mucha investigación que muestra los mejores resultados y el retorno sobre la inversión. ¿Cómo medimos esto? A través de la encuesta de cultura organizacional de Denison, que es una encuesta de 60 preguntas, que la idea es que lo responda la totalidad de la organización o una muestra representativa de la organización. Se contesta en papel o en internet, toma unos 15 a 20 minutos y ha sido diseñada para ser utilizada con todos los niveles organizacionales. Un elemento fundamental de la encuesta de cultura de Denison es que los resultados no son comparados con la propia compañía, ni son comparados con un ideal teórico, sino que son comparados con un benchmark global de alrededor de 1000 compañías
de distintas industrias, distintos tamaños, y por lo tanto podemos saber efectivamente qué tan efectiva es nuestra organización, cuánto realmente, qué tan fuertes somos en cada uno de los ámbitos en comparación con otras compañías a nivel mundial. Ahora, Denison también tiene investigaciones muy profundas, como decía antes, con respecto a cuáles son los factores que marcan la diferencia en aquellas organizaciones que gestionan mejor los riesgos. Y ha encontrado que las compañías que gestionan mejor los riesgos están en un constante estado de hipervigilancia. Constantemente ponen atención a cuáles son los riesgos potenciales, qué puede ser un riesgo, qué puede no ser un riesgo. Esas compañías más efectivas también hablan, preguntan, escuchan, están constantemente preguntando y están teniendo constantemente conversaciones acerca de los potenciales riesgos. ¿Qué va a ser un riesgo? ¿Cómo responderíamos? ¿Qué es lo que podría suceder? Las compañías más efectivas también hacen un análisis profundo de los riesgos. No se quedan solamente en la opinión o en decir, no, yo creo que no va a haber problema, o en decir, bueno, ojalá que no pase nada, sino que hacen un análisis profundo y detallado con respecto a si algo es un riesgo y si fuera un riesgo, cómo tendríamos que responder. Y otro elemento común de las compañías que gestionan bien los riesgos es que tienen una perspectiva común con respecto a qué es un riesgo y qué no es un riesgo, ¿no? Y esto es un elemento fundamental de la investigación de Denison, que ha encontrado que las compañías que gestionan bien la seguridad, y cuando digo seguridad me refiero específicamente a seguridad industrial, hacen muchas cosas que tienen que ver específicamente con seguridad, pero también tienen un componente de gestión de riesgos que en su esencia no es distinto de cómo gestionan los riesgos las compañías que no son del mundo industrial, pero que sí tienen que gestionar riesgos, como las compañías financieras, las compañías de seguros y muchas otras compañías. O sea que la gestión de riesgos es común, o las mejores prácticas, sobre todo en la gestión de riesgos, son comunes, independiente de la industria en la que estoy. La gestión de la seguridad específicamente tiene que ver con ciertas prácticas relacionadas con la gestión de la seguridad industrial o la prevención de accidentes. Y Denison ha diseñado un módulo, o un par de módulos, un módulo específico de gestión de riesgos que tiene 10, 11 elementos que nos permiten predecir qué tan fuerte es esta organización con respecto a la gestión de riesgos y también compararlo con un benchmark. Por ejemplo, esta compañía está en el percentil 97. ¿Qué significa eso? Que solamente hay un 3% de las compañías o de las organizaciones en el mundo que son más efectivas en la gestión de los riesgos. Ahora, no está en el 97 en todo. Por ejemplo, en Buscamos de forma continua los riesgos nuevos, está solamente en el 78, o sea que tiene espacio para mejorar. En Supervisamos todos los riesgos, aun cuando parecen menores, está en el 99 y por lo tanto está dentro de las compañías mejores del mundo, y por lo tanto es un muy buen puntaje. Entonces, tanto la encuesta de Denison como los módulos nos dan mucha información de cómo deberíamos gestionar los riesgos. Ahora, Denison también ha identificado los elementos de la seguridad de una organización que están relacionados con mejores resultados de seguridad. Un primer elemento es que la seguridad se vive en las acciones, se vive en el día a día, ¿no? No es algo que exista en forma teórica, sino que es una prioridad en todo lo que se hace en la organización. Otro elemento es que las prácticas de seguridad son reales y son útiles, o sea, no es algo que impida o complique los procesos o los procedimientos, sino que realmente es algo práctico que permite que las personas digan que rara vez necesitamos saltarnos las reglas para poder realizar el trabajo. O sea, es algo que está conectado, que permite facilitar el trabajo. Otro elemento es que no hay fronteras o no hay fisuras o no hay la sensación de silos que hay muchas veces en las organizaciones, sino que realmente las compañías que gestionan mejor la seguridad, en esas compañías la gente siente que trabajar colaborativamente con otras áreas garantiza su seguridad de alguna forma. O sea, eso permite que podamos trabajar en forma más segura. Y finalmente, otro elemento que también hemos encontrado entre los más importantes es que todos los incidentes son reportados rápidamente hacia arriba en la organización, que hay velocidad de información y de acción, ¿ya? No esperemos algún día a ver si alguien se entera, sino que inmediatamente se reporta todo. Y también, como decía antes, Denison ha desarrollado un módulo de seguridad que nos permite
ir determinando dónde una organización es más fuerte en las distintas prácticas relacionadas con la seguridad, y cómo se compara una organización con otras organizaciones en el resto del mundo. Entonces, por ejemplo, esta compañía, en la seguridad es la prioridad número 1 en todo lo que hacemos, está en el percentil 39. Eso significa que hay un 61% de las compañías en el mundo que es más fuerte que esta organización, y por lo tanto hay mucho que mejorar en ese ámbito, versus trabajamos para entender en detalle todos los cuasi incidentes o cuasi catástrofes que están en el percentil 86, y por lo tanto no tiene tanto que mejorar, a pesar de que siempre hay espacio para mejorar. Entonces, los módulos nos permiten tener información mucho más precisa con respecto a la gestión de la seguridad y de los riesgos. Y esta investigación de Denison, o lo que ha hecho Denison, es hacer investigación en la conexión, acerca de la conexión de la cultura con distintas tasas de accidentes o de incidentes, y ha hecho estudios tanto de correlación multifuncionales, o sea, cuál es la relación de los accidentes, la seguridad y los distintos factores organizacionales, y también estudios longitudinales a lo largo de hasta 3 años en compañías de distribución, en plantas manufactureras y en organizaciones de alto riesgo como trabajo en altura, en el mundo de la minería y distintas industrias. Y lo más interesante quizás que ha encontrado Denison es que los factores culturales que más impactan la gestión de la seguridad y los riesgos están en el lado de la flexibilidad. Como decíamos antes, lo más importante para la gestión de la seguridad y los riesgos no es necesariamente el poner más reglas, poner prohibiciones, poner limitaciones, sino que está en cómo generamos cambios en los procesos y los procedimientos para asegurar que sean más seguros, cómo empoderamos a las personas para que puedan tomar decisiones cuando ven una condición potencialmente insegura, cómo estimulamos que la gente sienta que son parte de un equipo, que son fundamentales para ese equipo, que realmente el equipo no sería lo mismo sin ellos, y cómo vamos aprendiendo a lo largo del tiempo. Todos estos elementos tienen que ver con la flexibilidad y son los que más impactan. Y vamos a ver después que esto también lo medimos a nivel de los líderes, ¿no? Los líderes que tienen la facilidad para desplegar las competencias relacionadas con la flexibilidad tienden a generar mejores resultados de seguridad también, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos la cultura de una organización, podemos tener información mucho más precisa con respecto a cómo gestionar los riesgos, cómo gestionar la seguridad en una organización. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes al respecto? Si les interesa tener más información, tenemos mucha más información de cómo gestionar la cultura y del impacto de la cultura en los riesgos. Si les interesa tener más información, si les interesa también tener acceso a la encuesta de cultura organizacional con algunos descuentos significativos para nuevos clientes, los invito a contactarme directamente vía email. Ahora, más allá de la seguridad, también está, como decía antes, el talento con el que cuento en una organización o con el que contamos en una organización. Y ahí la clave en el mundo de la seguridad es poder medir lo que se llama la propensión al comportamiento seguro, que es qué tan probable es que una persona se comporte de forma segura. Nosotros utilizamos una herramienta que se llama el informe de seguridad de Hogan Assessment Systems, una empresa especializada en medición de personalidad. Y este informe nos permite predecir la propensión al comportamiento seguro a través de la investigación que ha hecho Hogan, tanto en selección como en desarrollo, de distintos indicadores de comportamiento relacionados con la seguridad, en distintas industrias como en minería, construcción, agricultura, manufactura, retail, salud, etc. Lo que ha encontrado Hogan es que hay 6 grandes dimensiones del comportamiento que es importante entender si es que queremos predecir el comportamiento seguro. Cada una de esas dimensiones contribuye a las mejores prácticas de seguridad y cada una de esas competencias es posible medir, ¿no? Esas competencias son competencias como cuánto una persona tiende a seguir los procedimientos operativos estándar. Las personas que tienen puntajes altos en esta competencia, que son las personas cumplidoras, tienden a trabajar siguiendo las reglas y las directrices,
Las personas que tienen puntajes bajos en esta competencia son desafiantes de las reglas, desafiantes de la autoridad y tienden a ignorar o pueden tender a ignorar las reglas. Entonces, esa es una primera competencia que medimos. Una segunda competencia es cuánta facilidad tiene una persona para manejar el estrés. Hay personas que tienden a entrar en pánico bajo presión y muchas veces empeoran la situación. Hay personas que tienden a mantenerse seguros de sus decisiones, aun cuando inicialmente puede que no haya evidencia de que realmente esa sea la mejor decisión, pero siguen estando seguros de sus decisiones. Y hay un montón de ejemplos. Yo voy a compartir esta presentación también con ustedes, así que me voy a saltar un poco de información para avanzar, pero pueden revisarlo en mayor detalle. Tercera competencia, si la persona sobrereacciona o si se mantiene emocionalmente estable. Las personas que tienen puntajes bajos en esta competencia tienden a perder la calma. Las personas con puntajes altos permanecen en calma incluso cuando hay situaciones estresantes. Una cuarta competencia es qué tan alerta se mantiene una persona o qué tan fácil es de distraer. Hay algunas personas que tienen puntajes bajos en esta competencia que se aburren fácilmente y se distraen. Hay un montón de ejemplos de choques de trenes, por ejemplo, de conductores que estaban mandando mensajes por el celular y se produjo un accidente en ese momento, no vieron alguna señal de parar o de disminuir la velocidad. La gente que tiene puntajes altos en esta competencia se mantiene concentrado incluso durante largas horas de un turno de trabajo. La quinta competencia es si la persona tiende a ser imprudente o tiende a ser prudente. Las personas que tienen puntajes bajos tienden a correr riesgos innecesarios, ¿ya? Muchas veces toman riesgos simplemente porque es entretenido, pero eso muchas veces obviamente genera accidentes. Las personas que tienen puntajes altos en esta competencia tienden a pensar en las consecuencias de lo que hacen, tienden a evaluar las opciones antes de tomar decisiones riesgosas. Y finalmente, la sexta competencia es si la persona es capacitable, si acepta ser entrenada, si acepta ser capacitada, o si es una persona que está cerrada a ser capacitada, si tiende a sobreestimar su propia capacidad o cree que porque lleva un montón de años haciendo el trabajo o en una organización va a estar inmune a los potenciales riesgos o a un potencial accidente. Entonces, esas 6 competencias las medimos a través del informe de seguridad, que también podemos compartir más información. Este informe está diseñado para medir la personalidad normal en el trabajo, está diseñado para predecir el comportamiento y el éxito ocupacional, está diseñado para ser utilizado en adultos, no tienen ningún elemento invasivo o intrusivo, los artículos son escritos en lenguaje muy claro, se contesta a través de internet, toma alrededor de 15 a 20 minutos y se genera un informe en forma automática. El informe se genera a través del inventario de personalidad de Hogan, que mide estas 7 escalas. Esto no es parte del resultado del informe, pero sí estas son las escalas que medimos, y medimos 42 subescalas que lo llevamos a un informe de resultados en las 6 competencias que mencionaba: si la persona es obediente de las reglas, si es fuerte en las reacciones, si se mantiene emocionalmente estable, si se mantiene alerta, si es una persona cuidadosa, si es una persona que permite ser capacitada o no, y nos permite generar un puntaje general de seguridad que podemos utilizar tanto en selección como en desarrollo o en capacitación. Funciona muy fácilmente. La persona, el participante, contesta los cuestionarios en internet, 15 a 20 minutos, y se genera un informe en forma automática con todo el detalle de los resultados de la persona. Y como decía antes, tanto un puntaje por cada una de las competencias como un puntaje general de seguridad. Ahora, uno puede decir, está bonito el informe, pero ¿funciona realmente? Bueno, Hogan ha hecho bastantes investigaciones y tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, investigaciones con conductores de buses, 185 conductores de buses, y lo que analizamos fue cuántos accidentes o quiénes tendrían a tener más accidentes, quiénes tenían más infracciones de tránsito, por ejemplo, quiénes tenían más problemas de días compensados por accidentes y quiénes tenían más reclamos de los clientes. Y lo que encontró esta investigación, que en comparación con el grupo de seguridad bajo el promedio, los conductores que tenían seguridad alta
tenían 20% menos accidentes, 40% menos infracciones, 25% menos de solicitudes por compensación de accidentes, que esto en el fondo es el trabajo de las mutuales, y un 10% menos de reclamo de los clientes. O sea que el que una persona se comporte en forma segura no impacta solamente la seguridad, sino que impacta otros aspectos como la satisfacción de los clientes incluso. Otro ejemplo en una empresa productora de bienes de consumo, fabricante de golosinas en Estados Unidos, 129 trabajadores, y aquí el criterio fue accidentes o lesiones registradas. Lo que encontró esta investigación fue que en comparación con el grupo de seguridad baja, los empleados con seguridad alta y moderada tenían 2 veces menos probabilidades de haber sufrido algún accidente grave. O sea, realmente son personas mucho más seguras. Y lo que encontró también este estudio es que las escalas relacionadas con confiabilidad y con estabilidad emocional tenían mayor capacidad para predecir el comportamiento seguro. ¿Ya? Entonces, el informe de seguridad de Hogan provee un método rápido y seguro, fácil de entender para poder predecir los comportamientos seguros y riesgosos. Tiene una validez probada en todo tipo de trabajos relacionados con seguridad y es suficientemente flexible como para usarse en distintos tipos de aplicaciones, tanto en selección como en desarrollo. Entonces también, si les interesa tener más información acerca del informe de seguridad, pueden escribirme vía email. El email que aparece abajo también es el mismo email que aparece en la invitación que ustedes recibieron para este webinar y pueden pedirme más información. También les podemos ofrecer algunos descuentos significativos. Finalmente, el tercer elemento de la construcción de organizaciones efectivas es el liderazgo. Y aquí también nosotros tenemos la capacidad de poder predecir el potencial de liderazgo a través del modelo de Denison. Este es un informe que generamos también a través de las herramientas de Hogan, pero presentamos los resultados en el modelo de Denison. Y podemos ver si un líder tiene en forma potencial las capacidades para hacer la gestión de riesgos y de seguridad que veíamos antes. Los cuatro elementos que más impactan, ¿no es cierto? Obviamente todos impactan la construcción de una cultura de alto desempeño o de alta efectividad, pero también podemos ver si ese líder tiene características que le permitan tener un impacto positivo en la seguridad y en la gestión de riesgos, y podemos proveer retroalimentación específica. Por ejemplo, este líder en empoderar a otras personas, que está en el segundo nivel, lo que llamamos potencial moderado, o el segundo cuartil, entre el 26 y el 50% de los gerentes y ejecutivos a nivel global. Podemos ver que esta persona es muy escéptica y eso hace que sea una persona que tiende a ser demasiado crítica, desconfiar en exceso de otros, y eso puede impactar obviamente la gestión de riesgo y seguridad. También es una persona que puede tender a desgastar las relaciones con los equipos, puede ser una persona que tiende a ser distante y esquiva y puede hacer que la gente no se sienta inclinada a compartir potenciales riesgos, potenciales problemas, simplemente porque es una persona que mantiene demasiada distancia. Podemos darle feedback muy específico al líder. Por ejemplo, en este caso tiende a ser muy cauteloso, es una persona que tiende a ser resistente a la implementación de los cambios, a ser lento en la toma de decisiones, y eso puede muchas veces obviamente impactar la seguridad. Y finalmente también la persona puede tener un cierto miedo irracional al fracaso y no ver los errores como una oportunidad de aprendizaje. Entonces, tenemos la posibilidad con este informe de proveer feedback, de proveer retroalimentación muy detallada con respecto a las características de un líder y ayudar a ese líder a ser más efectivo en la construcción de un equipo y una organización de alto desempeño y, por lo tanto, un equipo y una organización con mayor seguridad y mejor gestión de los riesgos. Entonces también, si les interesa tener más información de cómo evaluar el potencial de liderazgo de los líderes de su organización, también los invito a contactarme y pedirme más información de cómo podemos ayudarles. Bien, esos son los tres grandes elementos. Ahora, ¿cómo generamos cambios en una organización y en las personas? Dan Denison, que es el fundador de Denison Consulting, siempre dice que los datos generados en cualquier diagnóstico, ya sea individual, de equipos, de organizaciones, deberían tener dos impactos. Uno, deberían generar
conversaciones honestas acerca de por qué sucedió esto, por qué aparecen estos puntajes, qué es lo que indican estos datos, qué es lo que nos dice con respecto a la cultura, qué es lo que nos dice con respecto a la propensión al comportamiento seguro. Y luego que hemos tenido esas conversaciones realmente honestas, que hemos creado el espacio, luego deberíamos generar acciones, diseñar e implementar un plan de acción con acciones sensatas que nos permitan ir mejorando la efectividad en los ámbitos que nos interesan, ya sea en la seguridad, en la gestión de los riesgos, en la construcción de una organización de alto desempeño. Y eso implica muchas veces generar cambio cultural, que obviamente se traduce en que tenemos que cambiar los rituales, los hábitos, las rutinas en una organización. Tenemos que cambiar cómo se hacen las cosas en una organización. Y la experiencia muestra que introducir cambios siempre es un desafío. Y una de las cosas que tenemos que mirar es que no necesariamente todos los cambios van a ser buenos y no necesariamente todas las prácticas antiguas son malas, ¿ya? Muchas veces se tiende a ecualizar y se tiende a igualar que todo lo nuevo es bueno, todo lo antiguo es malo, y obviamente eso es un error. Y por lo tanto conviene separar y decir, bueno, ¿cuáles de las prácticas nuevas son buenas y deberíamos inventar y perfeccionar? ¿Cuáles de las prácticas nuevas son malas? O sea, probamos esto, no funcionó, ¿para qué seguir insistiendo? Deberíamos repensar, deberíamos probar nuevamente, pero repensar y modificar. Deberíamos entender también que hay algunas prácticas antiguas que son buenas y que deberíamos preservar y fortalecer. Siempre una guía fundamental en la generación de cambio es que cuando queremos generar cambios, tenemos que entender qué es lo que hay que cambiar, pero también tenemos que entender qué es lo que no hay que cambiar, qué debería mantenerse en una organización, en un equipo o en una persona. Y también deberíamos entender que hay algunas prácticas antiguas que son malas y que deberíamos desaprender lo más rápido posible y dejar atrás. De esta forma podemos ir ordenando las conversaciones acerca de qué es lo que realmente debería cambiar para diseñar un plan de acción o un conjunto de planes de acción y para luego implementar esos planes de acción para ir generando el cambio cultural. Y esos planes deberían tener acciones tanto a nivel de la organización como un todo, como de los distintos equipos que componen la organización y también con los líderes y con los individuos en la organización. Entonces, también, si a ustedes les interesa tener una sesión de consultoría gratuita que podemos hacer presencial o podemos hacer en forma virtual, me pueden contactar y podemos coordinar para tener una sesión que les permita levantar información acerca de cuáles pueden ser los desafíos que están enfrentando y cómo nosotros les podemos hacer una recomendación acerca de cómo enfrentarlo y cómo ser más efectivo. Para todo eso pueden contactarme vía email. Bien, nos pasamos un poco de los 30 a 40 minutos, bastante en realidad, pero no sé si tenemos alguna pregunta. Por ahora no me aparecen preguntas. Si tienen preguntas, les agradecería que las envíen. Vamos a esperar un par de minutos si aparece alguna pregunta. Bueno. Perfecto. Viene un par de preguntas. ¿Qué tiene que ver la cultura organizacional con el pensamiento estratégico? Bueno, están fundamentalmente relacionadas, más que el pensamiento estratégico propiamente tal, que puede ser una característica de un individuo. La cultura organizacional tiene que ver con la gestión estratégica y en su esencia más básica. Hay un dicho que se le atribuye a Peter Drucker que dice la cultura se come la estrategia al desayuno, o sea, se lo come sin ningún problema, porque uno puede tener la mejor estrategia, pero no tiene, si la organización no tiene la capacidad o si la organización no implementa esa estrategia, no nos sirve de nada tener la estrategia más brillante si es que no vamos a poder implementarla. Por lo tanto, en su esencia,
la cultura organizacional es el reflejo de la estrategia que tenemos con respecto a las personas. Otra pregunta, ¿qué opinas de los sistemas de gestión para el caso de seguridad, OSAS? Realmente yo no soy experto en el mundo de seguridad propiamente tal, hay gente que es mucho más experta, pero obviamente tener un sistema de gestión es fundamental, es un requisito en muchos casos, pero es fundamental contar con un sistema de gestión que es complementario al trabajo que hacemos en el mundo organizacional, por eso que el taller se llama herramientas organizacionales para la gestión de riesgos y seguridad. Entendemos que hay otros elementos técnicos que también son fundamentales. ¿Algún tip o recomendación para implementar un nuevo proceso en una organización enfocado en el cambio de cultura y riesgos? Un poco el primer tip y el más obvio, realizar una medición lo más certera posible acerca de la capacidad de los individuos, de las capacidades organizacionales, y luego generar las conversaciones honestas acerca de dónde estamos hoy día realmente, qué tan abiertos estamos al cambio, cuánto estamos dispuestos a cambiar y cómo vamos a ir generando esos cambios. ¿Qué medidas tomar con las personas que hacen vista gorda a los cambios? Bueno, esa es una pregunta bastante más profunda y depende mucho de la situación específica. Pero en realidad, si uno transmite, el primer paso siempre es transmitir claramente cuál es la expectativa. La organización espera que las personas actúen de una forma determinada, que actúen de forma segura, por ejemplo, y obviamente si las personas no están de acuerdo con esa expectativa, primero tienen toda la libertad de no ser parte de la organización, pero segundo, realmente ser parte de una organización siempre implica establecer ciertos compromisos, no solamente con la organización, sino también con sus propios compañeros, y por lo tanto es no solamente el líder el que tiene que hacerle ver a esa persona que no están cumpliendo con las expectativas, sino que también los compañeros tienen que hacerle saber a la persona que no está cumpliendo con las expectativas. ¿Qué viene antes, la cultura o la estrategia? La estrategia uno la diseña, la cultura siempre está presente. Realmente son dos cosas que se alimentan mutuamente, no es que necesariamente una tenga que venir antes, las dos son fundamentales, las dos son importantes. Así que una persona me pregunta que ha trabajado tanto en el mundo minero, forestal, aeronáutico, ¿cuál es la tendencia del uso de estas herramientas? Yo diría que cada día estamos viendo más organizaciones que están incorporando este tipo de herramientas. Como decía antes, desde la creación de las mutuales hace unos 40 años o 50 años, en Chile por lo menos, y trabajo también a nivel internacional, la introducción de prácticas de seguridad y gestión de riesgos con especialización técnica han generado avances muy positivos, pero también hoy día en algunos países como Chile, en Estados Unidos también, estamos en una situación de rendimientos decrecientes donde ya de alguna forma se ha puesto toda la señalética, se han entregado todos los elementos de protección personal, se han hecho gran parte del trabajo técnico. Obviamente depende mucho de la organización y hay toda una diversidad de situaciones, pero las compañías que son pioneras en esto se están dando cuenta que tienen que entrar en factores organizacionales y humanos como el comportamiento de los individuos y como los factores del contexto, de la cultura, que hacen que las personas se comporten de una forma o de otra, o que facilitan o limitan el cambio organizacional y el seguir avanzando. Entonces, lo que estamos viendo es que las organizaciones se están dando cuenta que es necesario entrar en ámbitos que no están tradicionalmente o no han estado tradicionalmente en el mundo de la seguridad y la gestión de los riesgos, pero cada día es más importante mirar esos factores. Hay mucho trabajo por hacer todavía,
pero afortunadamente vemos muchas compañías. Nosotros hacemos mucho trabajo con empresas mineras, con empresas proveedores de la minería y de la industria en general, que están teniendo mucho interés por la utilización de estas herramientas y que están dándose cuenta que cada día más la gestión de la cultura es fundamental en la gestión de los riesgos y de la seguridad. Bien, con eso tenemos todas las preguntas, estamos también en la hora, así que les agradezco mucho la participación. Y tengo un par de preguntas más, pero las voy a responder fuera de línea, así que les agradezco haber participado en el webinar y los invito a contactarme y podemos seguir compartiendo más información acerca de la gestión de la seguridad de los riesgos. Muchas gracias.